Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a abordar algo sobre funciones orgánicas. Es realmente importante que nosotros sepamos distinguir cuando un compuesto orgánico se trata de un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico, etcétera, porque sabiendo a qué familia pertenece, es decir, a qué tipo de compuestos pertenece, nosotros podemos predecir muchísimas de sus propiedades, su comportamiento químico, especialmente en cuanto a sus reacciones, es decir, qué tipo de reacciones va a presentar, cómo se va a comportar y bueno, para ello entonces es importante que ustedes puedan entender estas funciones orgánicas. Voy a explicar las más comunes, pero antes que nada vamos a ver qué es una función orgánica, qué es un grupo funcional. Y bueno, siempre se hacen analogías respecto a los grupos funcionales. Yo aquí les traigo tres ejemplos que se me ocurrieron así muy simples. Y también les voy a presentar al final el ejemplo más común con el cual se introduce y se quiere dar a entender el significado del grupo funcional. Y podemos pensar en el grupo funcional como aquello que distingue a un tipo de compuestos, aquello que lo hace especial, aquello que lo hace comportarse de determinada forma. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre habrán excepciones. No querrá decir que el 100% de los compuestos que pertenezcan a un grupo funcional se van a comportar siempre de la misma forma. Siempre van a haber excepciones. Sin embargo, como regla general, la mayoría sí se van a comportar de cierta forma. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Imaginemos la nacionalidad de una persona, ¿no? Tenemos personas que son mexicanas, tenemos personas que son de los Países Bajos, tenemos países que son de los Emiratos Árabes Unidos, que son emiratíes, y bueno, la nacionalidad o el país del cual cada uno proviene no nos asegura al 100% que nosotros tengamos determinado comportamiento. Sin embargo, es cierto que la nacionalidad o el país en el cual nosotros residimos influye muchísimo sobre la manera en la cual nosotros tendemos a comportarnos. Repito, no quiere decir que el 100% de los mexicanos sean iguales o el 100% de los emiratíes sean iguales, pero sí se observan ciertas tendencias y les repito, siempre van a excepciones respecto al comportamiento, en este caso de las personas de un país a otro. Otro ejemplo podría ser la religión de una persona. Algunas personas son judías, algunas personas son ateas, algunas personas son cristianas y se observa cierta tendencia en el comportamiento o en la manera en la cual las personas actúan dependiendo de la religión que cada uno tenga. Nuevamente no quiere decir que el 100% de las personas judías sean iguales o el 100% de las personas ateas o cristianas sean iguales, pero sí se observan algunas similitudes. Siempre habrán excepciones, ¿no? Otro ejemplo podría ser la edad de una persona. Hay personas que, bueno, rondan en el rango de 10 años, otras en el rango de 20 años, otras 30 años. Y bueno, nuevamente, las personas de 10 años, los niños van a tender a hacer determinadas actividades, a comportarse de determinada forma, pero siempre puede haber un niño de 10 años que piense como una persona de 20, que actúe como una persona de 30. Siempre van a haber excepciones. Y lo mismo al revés. Siempre habrán personas de 30 años que tienden a comportarse como personas de 10 años, como de 20 años. Entonces, podemos decir que como regla general, las personas de 20, de 10, de 30 años, cada una tienen su forma de vivir, su forma de comportarse, pero siempre podrán haber excepciones en este comportamiento. Y finalmente, el ejemplo que más se usa para explicar el concepto de grupo funcional es el de los apellidos en una familia. Y de hecho así es como visualizamos nosotros a la función química, la función orgánica, el grupo funcional, como el apellido de una familia. Está la familia Marchetti, la familia Sánchez, la familia Luis, y pues bueno, cada familia tiene un apellido de pila y entonces este apellido pues es el que predomina en la familia. No quiere decir que el 100% de los integrantes de una familia se comporten igual, pero sí se van a observar muchas similitudes entre los integrantes de una familia. Eso es lo que hace especial a la familia, lo que la hace diferente lo que hace diferente a la familia Marchetti, de la familia Sánchez y de la familia Luis. Entonces, así vamos a visualizar nosotros a los grupos funcionales, solo que aquí en vez de tener banderas o símbolos de religiones o números o apellidos, nosotros vamos a tener algunos nombres y algunos conjuntos de átomos que nos van a diferenciar un grupo de otro. Y en este canal vamos a abordar la nomenclatura de estos grupos funcionales: ácidos carboxílicos, ésteres, aluros de ácido, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, subordinados. Estos son exactamente los mismos ejemplos que el anterior. Es como si aquí tuviéramos al Reino Unido, por acá tuviéramos a Somalia, por acá tuviéramos a Irak, por acá tuviéramos a China y así, ¿no? A distintos países. Eh, o tuviéramos distintos apellidos, o tuviéramos distintas religiones, o tuviéramos distintos rangos de edades, o cualquier otra característica que nosotros queramos ver en algún grupo de personas, de objetos, lo que sea.
Entonces cada uno de estos grupos va a tener propiedades distintas. Los nitrilos no van a ser igual a los aldehídos, tanto en cómo se nombren, tanto en cómo va a ser su estructura gráfica, su estructura tridimensional, pero más importante, no van a ser iguales en cuanto a su comportamiento, en cuanto a las reacciones que van a tener. Y muchas veces también en las propiedades físicas y químicas se van a observar distinciones muy notorias. Vamos a abordar entonces estos grupos en la nomenclatura en los posteriores vídeos, porque son los más comunes. Sin embargo, si hay necesidad de nombrar algún otro grupo funcional, también lo haremos. Y también veremos esto de subordinados en el respectivo vídeo de nomenclatura en este canal. Vamos entonces pues a ver a estos grupos funcionales. Como les decía, un grupo funcional en el caso de química orgánica va a ser un átomo o conjunto de átomos que van a hacer que el compuesto se comporte de una forma distinta a otro compuesto que tenga otro grupo funcional. Vamos a empezar con los ácidos carboxílicos. Bueno, en los ácidos carboxílicos vamos a tener la presencia de esta estructura de aquí. Recordarán que cada uno de estos vértices es un átomo de carbono. Eso lo aprendimos en el vídeo de estructuras orgánicas. Les dejo el link aquí en la descripción de este vídeo por si lo quieren checar. Y bueno, entonces aquí tenemos un átomo de carbono que lo podemos simbolizar aquí con su doble enlace oxígeno y su enlace a un grupo OH. Y por acá está unido a más cosas. Esas otras cosas las podemos representar de forma general con una R mayúscula. Y es por eso que acá tenemos la expresión general de los ácidos carboxílicos, RCOOH. Aquí observamos nuevamente la presencia de ese grupo. Por acá está nuevamente ese grupo de los ácidos carboxílicos. Vean que pueden haber estos grupos unidos a un ciclo. Pueden estar dos grupos en un mismo compuesto o más. Puede haber solamente uno, etcétera, ¿no? Este grupo de aquí solo, esta partecita de aquí, es decir, el carbono con este doble enlace oxígeno y por acá unido a otra cosa y acá otra cosa, este de aquí se va a llamar carbonilo. Y va a ser sumamente importante, si no es que el grupo funcional que al menos yo en la licenciatura en química más abordé más a fondo, porque hay muchísimos compuestos y la química del grupo carbonilo es sumamente extensa. Otro grupo funcional también sumamente importante es este de aquí, este OH solito, es decir, un OH por ahí que está unido por acá a una cosa, se llama hidroxilo. Bueno, tiene varios nombres, pero este es uno de los más comunes, hidroxilo. Cuando tenemos un grupo hidroxilo unido a un carbonilo, en su conjunto hacen lo que se conoce como carboxilo. Y entonces este grupo de acá es un carboxilo. Y todos los ácidos carboxílicos tienen al grupo carboxilo. Entonces este de acá es un grupo carboxilo, que está compuesto de un grupo carbonilo y de un grupo hidroxilo. Y unidos a una cadena de carbonos que va a representarse como una letra R en general. Aunque R también puede ser un átomo de hidrógeno, ya después veremos más a profundidad los ácidos carboxílicos cuando veamos la nomenclatura de ellos. Vamos al siguiente, los ésteres. En el caso de los ésteres, tenemos también al grupo carbonilo, que es este de aquí. Está unido a un átomo de oxígeno, pero ese oxígeno está unido por acá a una cadena de carbonos que vamos a nosotros a representar como una R'. Y a esta cadena de carbonos de acá la vamos a representar con una letra R normal, de tal forma que la fórmula general de los ésteres va a ser esta R de acá, este carbono de acá. Recuerde que cada vértice es un carbono que está unido a dos oxígenos y esto a su vez está unido a otra cadena que puede ser igual o distinta a la de acá. Se representa con R' para simbolizar que puede ser igual o distinta. Y entonces esto es exactamente lo que tenemos nosotros acá en la parte inferior derecha, es la fórmula general de los ésteres. Aquí nuevamente presenciamos a este grupo de los ésteres, que es un carbonilo y este oxígeno unido al carbonilo. Y nuevamente acá presenciamos también al grupo de los ésteres, un carbonilo unido a un oxígeno, el cual está unido a una cadena de carbonos. Estos ésteres se conocen como ésteres lineales. Y este de acá se conoce como éster cíclico, porque el grupo del éster pertenece a un ciclo, en este caso este ciclo de 6 átomos. Cuando un éster es cíclico, se le conoce como lactona. Pero su comportamiento es muy similar al de los ésteres. Vamos a los haluros de ácido. En los haluros de ácido también tenemos el grupo carbonilo, acá está carbono doble enlace oxígeno, pero que está unido en este caso a un halógeno, que puede ser cloro y bromo. Nunca
puede ser flúor o yodo, a menos que se tengan condiciones muy extremas, pero los más comunes son cloro y bromo. Acá tenemos nuevamente el carbonilo unido en este caso a un cloro y carbonilo unido a un bromo. Y eso a su vez va a estar unido a una cadena que vamos a representar como R. En este caso esta cadena de acá es la cadena R y por acá esta cadena es la cadena R. Esta entonces es la fórmula general de los haluros de ácido. R, carbono, doble oxígeno y X, que representa un halógeno, cloro o bromo. Amidas. En las amidas también tenemos el grupo carbonilo, pero nosotros tenemos además la presencia de un átomo de nitrógeno que va a estar unido a este grupo carbonilo. Aquí nuevamente observamos el carbonilo unido a un nitrógeno. Aquí en este caso este nitrógeno está unido a varios conjuntos de átomos de carbono. Y acá también observamos el carbonilo unido al nitrógeno, y este nitrógeno pues está unido acá a cadenas de carbonos. En el caso de las amidas vamos a tener distintas clasificaciones que después veremos en posteriores vídeos. Aquí lo único con lo que nos quedaremos es que en las amidas siempre hay un átomo de nitrógeno unido a un grupo carbonilo, como lo observamos en estos ejemplos. Cuando tenemos el caso de una amida cíclica, al igual que los esteres cíclicos, recibe un nombre especial, y en este caso ese nombre es lactama. Una amida cíclica es también una lactama. La fórmula en la cual nosotros lo representamos es R, que representa este conjunto de átomos de por acá, que está unido a ese grupo. El carbono carbonilo, es decir, carbono con este oxígeno por acá. Y posteriormente el grupo NH2. Pero como les digo, no siempre vamos a tener NH2. Ese NH2 puede representarse también como NH y unido a un grupo R, como en el caso de, bueno, aquí no tenemos un ejemplo, pero un ejemplo podría ser este de aquí, en el cual nosotros tengamos el nitrógeno unido a un hidrógeno y solamente un conjunto de átomos de carbonos. Pero también podemos tener el caso de N unido a R y unido a R', que es el caso de estos dos ejemplos de acá, un nitrógeno que está unido a dos conjuntos de átomos de carbono. Vamos al siguiente grupo, los nitrilos. En el caso de los nitrilos tenemos este grupo funcional de acá. Es un carbono, recuerden que este vértice de aquí es un carbono que está unido con un triple enlace a un átomo de nitrógeno, y por acá está unido a algo que en este caso representamos como R, que en este caso es esta cadena de por acá. Este grupo carbono triple enlace a nitrógeno también lo podemos simplificar como CN, y en la química orgánica este grupo lo conocemos como ciano, que está presente en los compuestos inorgánicos conocidos como cianuros. Pues bien, aquí este grupo es tiene la misma estructura de Lewis, es un carbono triple enlace a nitrógeno con carga negativa, unida a, en este caso, una cadena de carbonos. Aquí vemos también este grupo ciano, unido a esta cadena de carbonos, R, y por aquí tenemos dos grupos ciano, que es este de acá y este de acá, unidos a toda esta cadena de acá, que llamamos R. Los nitrilos entonces se representan como RCN. Aldehídos. En los aldehídos tenemos nuevamente la presencia del carbono carbonilo, pero este carbono carbonilo ahora va a estar unido a un átomo de hidrógeno. Aquí está el carbono carbonilo con el hidrógeno, y la forma en la cual nosotros podemos abreviar esto de aquí, porque así también lo podemos encontrar en la literatura, es CHO. Es un carbono doble enlace a oxígeno, es el carbonilo, con un hidrógeno, y por acá está unido a una cadena R. En este caso la cadena R es esta de acá. En el caso de aquí, por ejemplo, la cadena R es esta parte de acá. Se representa así CHO y no COH, porque si colocáramos COH podría confundirse con otro grupo funcional que es los alcoholes, que más adelante veremos. Por eso se coloca CHO, RCHO, aldehídos. Cetonas. En las cetonas tenemos nuevamente el carbono carbonilo, pero este carbono carbonilo ahora va a estar unido a dos cadenas R, que forzosamente deben ser al menos un átomo de carbono. Entonces aquí tenemos la primera cadena R, por acá tenemos la otra cadena R, que podemos representar como R' para simbolizar que puede ser distinta a la de acá. Aquí la cadena R, por acá la cadena R', por aquí está el carbonilo, aquí está el carbonilo, y por acá está la cadena R, que en este caso es una cetona cíclica, puede también presentarse. Aquí está otro carbono carbonilo. Representamos a las cetonas entonces como RCO, R'. Alcoholes. En los alcoholes tenemos la presencia del grupo hidroxilo OH, que está unido a una cadena R.
Pueden haber varios grupos OH, como aquí observamos, 1, 2, 3 OHs unidos a toda esta cadena de acá R. Y por aquí observamos este OH pequeño con toda esta cadena de acá R. Los alcoholes entonces se representan como ROH de forma general. OH, recuerden, es el grupo hidroxilo. Y finalmente las aminas. Tenemos nosotros 3 tipos de aminas. Las aminas son muy parecidas a las amidas, y de hecho su nombre también a veces tiende a confundirse, porque evidentemente ambas tienen el átomo de nitrógeno. En el caso de las aminas podemos tener este tipo de aminas donde está el grupo NH2. También podemos tener aminas donde tenemos NH, y podemos tener aminas donde solamente hay una N. Las aminas derivan del compuesto inorgánico conocido como amoníaco, NH3. Y entonces si sustituimos un átomo de hidrógeno por una cadena de carbonos, conocida como R en este caso, obtenemos lo que se conoce como una amina primaria. Si sustituimos 2 átomos de hidrógeno, como en el caso de acá, obtenemos una amina secundaria. Y si sustituimos los 3 átomos de hidrógeno del amoníaco por cadenas de carbonos, obtenemos lo que se conoce como una amina terciaria, donde los 3 hidrógenos fueron sustituidos por conjuntos de grupos R de carbonos, que en este caso son estos de acá. Podríamos representarlos como R, R' y R'B' si quisiéramos. De forma general las aminas se representan como RNH2, pero esta solamente, recuerden, es la amina primaria. Si quisiéramos representar a la amina secundaria, colocaríamos RNH R', y si quisiéramos representar a la amina terciaria, colocaríamos RN R', R'B'. Vamos a ver otros grupos funcionales que son un tanto menos comunes, sin embargo algunos de ellos también los verán muy seguido en libros de texto, y no los coloqué porque esos grupos funcionales pues no son los que nosotros checaremos aquí en la sección de nomenclatura. Vamos a ver a estos grupos funcionales de forma muy rápida. Tenemos al grupo nitro, que se caracteriza por la presencia de este grupo NO2, a los haluros de alquilo, que se caracterizan por la presencia de un halógeno unido a una cadena de carbonos, las iminas, que se caracterizan por tener un enlace carbono-nitrógeno doble, donde el nitrógeno va a estar unido a una cadena R, que también puede ser un átomo de hidrógeno, los peróxidos, donde tenemos la presencia de este grupo que es el peroxo, un oxígeno-oxígeno unido a una cadena R, por acá otra cadena R. Tenemos los ácidos sulfónicos, caracterizados por la presencia de este grupo de acá, que deriva del ácido, que tiene una estructura sumamente similar a la del ácido sulfuroso, H2SO3. Después por acá tenemos a los éteres, que tienen la presencia de este grupo, un oxígeno unido a 2 cadenas de carbonos. Los anhídridos, que tienen todo este grupo funcional de acá, es decir, carbono doble oxígeno, oxígeno, carbono doble oxígeno, y por acá está unido a cadenas de carbonos. Los epóxidos, que tienen este ciclo, debe tenerlo porque si no, no sería un epóxido, es un ciclo de 2 carbonos y un oxígeno, donde los 2 carbonos van a estar unidos a otros conjuntos de átomos de carbonos. Tenemos a los tioles, que son parecidos a los alcoholes, pero en vez de oxígeno tienen azufre. A las cetenas, que presentan, como su nombre también es muy similar, se parecen a las cetonas, pero aquí tenemos un carbono unido con doble enlace a otro carbono, y ese está unido a otro enlace, un doble enlace con un oxígeno. Todo esto es el grupo funcional de las cetenas. Los isocianatos, donde tenemos la presencia de este grupo, NCO con carga menos, donde tenemos nitrógeno, doble enlace a carbono, doble enlace a oxígeno. Los sulfóxidos, donde tenemos este grupo, son muy similares a las cetonas, pero en vez de carbono tenemos aquí un átomo de azufre. Son los sulfóxidos. En este caso, este grupo funcional de aquí, ese con doble enlace a oxígeno, se conoce como sulfinilo. Después tenemos a los sulfuros, con el azufre unido a 2 cadenas de carbonos, a las sulfonas, donde está este grupo funcional, azufre unido por doble enlace a 2 oxígenos, este se conoce como sulfonilo, este grupo funcional. A los tiales, que son parecidos a los aldehídos, pero en vez de presentar aquí al átomo de oxígeno tiene un azufre. A los selenoles, que son parecidos a los alcoholes y a los tioles, pero en vez de tener oxígeno y azufre respectivamente tienen selenio. A los carbamatos, donde tenemos todo este grupo funcional de acá,
Tenemos a los fosforanos, donde hay un fósforo unido a cadenas de carbono, 5 cadenas de carbonos. Tenemos las ácidas, donde es la presencia de este grupo N3-, 3 átomos de nitrógeno unidos por dobles enlaces. Y finalmente tenemos, por ejemplo, a las imidas, donde está la presencia de este grupo nitrógeno unido a 2 carbonos que tienen además dobles enlaces a átomos de oxígeno. Y hay muchos más, hay muchísimos grupos funcionales más. Aquí solamente les quise poner estos para que vean que hay muchos grupos funcionales y que cada uno de esos grupos funcionales, y es la lección de este vídeo, tiene un comportamiento distinto. Las ácidas se comportan de una manera distinta a los carbamatos, y ellos a los fosforanos, y ellos a las imidas. Todos son compuestos orgánicos, pero tienen propiedades distintas. Les recuerdo nuevamente, como lección también del vídeo, siempre van a haber excepciones. No quiere decir que el 100% de los fosforanos va a comportarse igual, o que el 100% de las imidas va a comportarse igual, pero sí la mayoría van a observar un comportamiento muy similar. Entonces, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que hayan entendido. Si no, pueden dejar algún comentario. Si les gustó, pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos, y los invito a suscribirse. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.